Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con David Paravicini. David, bueno, estábamos conversando sobre la perspectiva del mercado petrolero, cómo puede afectar esta reducción de precios nuestra economía, si es una reducción de precios que se va a prolongar en el tiempo, las razones. Sí, bueno, la importancia de este tema es que siempre va a haber una batalla por los precios. Esa batalla por los precios ya tiene historia. En una oportunidad, en manos de los consumidores, en manos de Estados Unidos y de los consumidores europeos, se propagó que la mejor forma de defender los ingresos de los estados exportadores de petróleo era con volúmenes en los mercados. Esa política tuvo éxito y fracasaron en cuanto a que los países llegó el petróleo a valer 8 7, 8, dólares, 9 7, dólares. 10 dólares, y dio al traste con todo esto y demostró además lo equivocada de esas tesis. Es decir, hay que Y ahora, sustentar ¿quién lo...? la defensa de los precios del petróleo frente a las políticas volumétricas. Lamentablemente Venezuela también ha caído en el tema de los volúmenes. Hasta la semana pasada en el panorama salieron unas declaraciones de Rodrigo Cabeza, que es una persona conocedora, fue ministro de Finanzas de este proceso, y que conoce este tema y habló que inexorablemente PDVSA tenía que haber un aumento de producción, y PDVSA misma tiene proyecciones para producir 6 millones de barriles. Esto es un absurdo, puesto que la carrera de volumétrica sabemos todo a dónde conduce. Te comentaba que agregado a esto ahora, países de la OPEP que tan alineados están con los consumidores, con Estados Unidos y Europa, que hoy forman parte de los países que están en guerra con otros países de la OPEP, como es el caso de Arabia Saudita, Irak, Kuwait y Qatar, que han estado en guerra contra Libia, son enemigos declarados de Irán, están en guerra contra Siria, que aunque no es de la OPEP, es un país hermano de ellos, hermano productor de petróleo también del área, y antes con Sudán, de manera que son políticas que pareciera que estuvieran repitiendo los esquemas de hace 15, 18 años, cuando en 1998-99 se dio una situación similar y hubo una caída estrepitosa de los precios del petróleo. Eso no quiere decir que Venezuela no tenga formas o recursos para recuperar, sobre todo en cuanto a lo interno se refiere, una cantidad significativa de ingresos que tienen que ver con, con el buen funcionamiento de PDVSA. Pero los efectos de estos precios en este momento, esta caída en los precios, ¿eso va a mantener en el tiempo? ¿Tú crees que la tendencia es a que se mantenga esa caída, que siga cayendo? Si los países exportadores de petróleo, de OPEP y no OPEP, mantienen la presión volumétrica, incluido Venezuela, hay que llamar la atención sobre esto, incluido Venezuela, que ha estado llamando a aumentar la producción a 4 millones, a 6 millones de barriles en estos procesos, y está además tomando acciones en ese sentido. Si los países de la OPEP mantienen esta situación de, digamos, darle la espalda a sus propios socios de la OPEP y producir estos eventos que tienen que ver con la invasión a Libia, con la invasión a Irak, con la invasión, con el cerco a Irán, con el cerco a Siria, que todas son para favorecer las políticas volumétricas de los consumidores, es decir, quedan yacimientos libres para ser ocupados por las transnacionales sin ningún tipo de límite para la explotación de esos crudos, se va a llegar a una situación de nuevo insostenible, puesto que de nuevo una caída de precios inclusive no tiene que llegar a los 10 dólares, pero pudiera ser a los mismos 40 o 50 dólares, haría insostenible las economías en los países de la OPEP. Aquí hay preguntas en el Twitter para David Paravicini. Adán Camargo, ¿por qué si somos un país con tanto petróleo no hay gasolina, aceite y las calles de muchos pueblos son de tierra, desde Dabajuro? También aquí plantean la carencia de combustibles, No, mira, la escasez de Venezuela tiene una ventaja. de lubricantes, perdón. Venezuela tiene una ventaja con el resto de los países productores de petróleo, que tienen una capacidad instalada nacional e internacional para refinar más de 3 millones de barriles diarios de petróleo. Esto es más que cualquier otro país de la OPEP. Lo que ha fallado en esto, y no solamente gasolina, sino gasolinas, lubricantes, diésel, todo lo que tiene que ver con la refinación y sus derivados. El presidente Chávez, inclusive en sus 12, 14 años, inclusive delineó políticas para que no solamente esto se convirtiera en un gran activo y una gran fuerza para el desarrollo del país, para poder diversificar la economía.
Pero lamentablemente la PDVSA ha estado de espaldas a esto. De manera, por ejemplo, que las políticas relacionadas con el gas, gasificación, gas vehicular, gas para los sistemas de electrificación, que habían sido ofrecidos inicialmente para el año 2010, luego para el año 2012, estamos ya finalizando el 2014 y estamos importando gas. Esto ocasiona un déficit en materia de dólares de cerca de 8.000 millones de dólares nada más por cambio de la matriz energética, de no utilizar gasoil para la generación eléctrica, sino usar gas, que es además a lo que había sido dirigido, había sido diseñado las políticas energéticas. Igualmente la gasolina, estamos produciendo gasolina donde según las palabras del propio Rafael Ramírez, antes de irse al ministerio y de PDVSA, habló de 150.000 barriles diarios, lo que significa que el consumo interno venezolano es menor de 150.000 barriles. Y esos 150.000 barriles que se están produciendo en nuestra refinería y aceite que se produce en nuestra refinería están yendo de contrabando, es a otro mercado, alimentando además quienes financian, o sea, quienes sostienen la guerra económica contra Venezuela. Douglas Pérez, ¿podría por favor explicar para el país el caso Exxon y la decisión favorable a Venezuela por la CIADE? ¿Fue una excelente gestión? ¿Es realmente una decisión favorable? ¿Hay quienes interpretan que no? Bueno, el tema es que primero es una decisión, un arbitraje. Venezuela de manera soberana decidió en el año 2008-2009 que debía ser mayoría en las asociaciones estratégicas, pasar del 40%, que era el límite de participación de Venezuela, a un 60%. Esta decisión la ExxonMobil no la aceptó y plantó un conflicto con respecto a la liquidación de sus activos, porque efectivamente había habido una inversión por parte de ExxonMobil, igual que ConocoPhillips, igual que Chevron Texaco, Total y otras empresas, British Petroleum, otra cantidad de empresas que aceptaron las negociaciones. Estas no aceptaron y vino la discusión, el debate sobre cuál es la base del precio. Mientras que Venezuela, apoyándose en los contratos firmados en las asociaciones estratégicas, decía que era el valor libre, ExxonMobil y la ConocoPhillips todavía hoy pretendían que se pagase a valor del mercado. Es decir, el petróleo en ese momento estaba a una cifra importante y trataron de llevar eso a esa cifra cuando la cifra real de inversión de estas empresas, en el caso de la ConocoPhillips, de ExxonMobil, 400 millones de dólares y en el caso de la Chevron, la ConocoPhillips es de 4.000, que esos son los montos que se están pagando. Es decir, el éxito, digamos, o el triunfo realmente es que se está pagando lo justo. Hasta que este punto yo no sé si es el triunfo de Venezuela o es la derrota de una pretensión que parecía más política que económica de estas empresas tratando de contribuir a una inestabilidad política en el seno de Venezuela. César Herrera, ¿qué influencia tienen los precios del petróleo y el autoabastecimiento de crudo en Estados Unidos? Tiene una influencia importante. ¿Sabe que Venezuela sigue siendo hoy, a pesar de que Estados Unidos ha disminuido sus importaciones en una cantidad importante, puesto que está produciendo más petróleo y más gas internamente? Venezuela es el tercer suplidor de petróleo en Estados Unidos, alrededor de un 18%. Hace 4 años era apenas el 10 o el 11%, o sea que Venezuela ha aumentado su participación en el petróleo que es importado por los Estados Unidos. Con respecto a lo que es el precio del petróleo y de sus derivados en la costa este de los Estados Unidos, es decir, toda esa costa que es desde Boston hasta Luisiana, pues la costa de ahí del Golfo de México, prácticamente es el 80 o el 90% del total de petróleo y derivados que se procesan en esa zona es petróleo venezolano, de manera que es decisiva la participación venezolana en la construcción de precios internamente en los Estados Unidos. Aquí te dice Jesús Manuel Reyes, más agradable en este programa con la visita de Paravicini. Un abrazo de Valle de la Pascua. Igualmente. Gustavo Jaramillo, Estados Unidos saca 8,5 millones de barriles por día, ultralivianos. Los árabes venden más de lo que deberían y nosotros regalándole sin producir más. No, nosotros no estamos regalándole nada a Estados Unidos. Se está vendiendo a precios internacionales y los 8 millones o 9 millones que menciona es el consumo de la gasolina. En petróleo el consumo interno de Estados Unidos es de 12 millones. No se refiere a Estados Unidos, sino a lo que ya han dicho otros, que sea Petrocaribe, a Cuba, etcétera. No, Petrocaribe tampoco es una cifra muchísimo menor. No llega a 200.000 barriles diarios. Aquí dice Jorge Felizola, creí que era Johnny Pacheco, director de la Fania. Ah, bueno. ¿Te han confundido otras veces? ¿Ah? Bueno, con algunos de esos, con el inquieto Alacobero a veces, que le dicen uno.
Ajá. Dice aquí Carlos Machado, si el país tenía todo abastecido con un petróleo a 7.998, ¿cómo es posible que a más de 90 no hay nada? No entiendo esa pregunta. Bueno, se refiere a que en este momento no hay abastecimiento de producto, a pesar de que tenemos... No, si hay productos. El tema, hay unos problemas de distribución interno que tiene que ver con otros temas, pero la producción de gasolina, repito, supera, pero con creces el consumo interno. ¿Estás de acuerdo con la venta de gasolina a precio internacional en las bombas internacionales? Estamos, 40 bolívares. Estamos proponiendo que la forma de derrotar la guerra económica que hay contra Venezuela es abatiendo el precio, es el precio de la gasolina. Es la gasolina, lo que dijo Rafael Ramírez, 150.000 barriles diarios, que es más de la mitad del total que se vende en Venezuela, del consumo interno, y que está produciendo cerca de 600 millones de bolívares diarios en la frontera y controlado por Ecopetrol y a través de Pacific Rubiales, que es el comprador mayorista del contrabando que sale a Colombia. De manera que el precio internacional de la gasolina daría un golpe, pero neto, en seco, justamente a la guerra económica y obligaría pues también a esos efectos a lo interno orientar políticas como las de subsidio, que en vez de hacer subsidio a los productos, se subsidia a las personas, se subsidia el que necesita el transporte, el que necesita el acceso a los alimentos. La matriz energética, que lo comentaba ya, en vez de estar utilizando 300.000 barriles diarios en gasoil para alimentar las plantas eléctricas, esos 300.000 barriles podrían ser para la exportación y eso constituiría la base económica de sustento a Venezuela sin aumentar la producción de petróleo. Esa caída de los precios del petróleo pone en peligro la estabilidad económica del país, digamos, puede afectar el presupuesto de gasto, a pesar de que el presupuesto ha sido calculado De hecho, no solamente eso, sino la disminución de los ingresos en dólares, producto de la caída de la producción, producto de que el gas, estamos importando gas a Colombia, en vez de utilizar el gas que tenemos nosotros, Venezuela está botando, estamos quemando en los mechurrios más de 1.000 millones de pies cúbicos diarios. Estamos importando 88 millones de pies cúbicos a Colombia. Es decir, sin haber llegado al tema de los precios, la falta de ingresos en dólares por estos incumplimientos de políticas públicas por parte de PDVSA ya están amenazando al país. Si adicionalmente a esto le agregamos una caída de los precios del petróleo, por supuesto que se va a constituir en un verdadero problema. Lo que estamos promoviendo es que sea desde las comunas, desde los sectores organizados de la sociedad, comenzar a impulsar esta discusión, porque creemos que hay que tomar la iniciativa política desde estos sectores. Ya prácticamente terminando, David, aquí dice un tuitero de Outlook.es, para Vicina no dice la verdad, si hay guerra suben los precios, bajan por producción de petróleo de esquistos. Los petróleos de esquisto están sustituyendo producción y crudo en Estados Unidos de los crudos que llaman de alto API, es decir, los esquistos, o sea, estos crudos que llaman el shale gas y ese gas son de un API muy alto, o sea, están desplazando crudos árabe y kuwaití, no el venezolano. Es decir, las refinerías que están procesando crudos pesados y extras pesados seguirán comprando petróleo venezolano porque ese petróleo de esquisto va a las refinerías que son para crudos de muy alto API. Ahora, si hay una situación de guerra más compleja, la tendencia es que aumenten los precios, ¿tú crees que no? Bueno, el tema es qué tipo de guerra es que estamos hablando, porque hace ya varios años que hay guerra en Medio Oriente y los países involucrados, que son Arabia Saudita más directamente, y son los que están poniendo el dinero, la mayor parte del dinero, están inundando el mercado con crudo para tratar de resarcirse de esos gastos. El resultado de inundar el mercado de crudo es la caída de los precios. No una recomendación final para el gobierno en materia petrolera, ya yéndonos, despidiendo. Una recomendación es retomar las políticas que trazó el presidente Chávez con respecto al gas, con respecto a la producción de etanol a través de los procesamientos de caña de azúcar, el cambio de la matriz energética, que tiene que ser algo fundamental, que tiene que ver con el cambio de esta cultura que tenemos de derroche, instruida por el propio gobierno nacional, por la propia PDVSA, y eso resolvería un 80% de los problemas. Muchas gracias, David. David para Vicina.